paz de Jehová nuestro Dios y de Yeshua nuestro Mesías, a todos ustedes, amados hermanos y amigos de Viento Santo. Continuamos con esta serie y me seréis testigos. Este es el video número 16. Se titula El primer viaje misionero de Pablo. En los capítulos 13 y 14 del libro de los Hechos se nos narra el primer viaje que el apóstol Pablo realizó junto con Bernabé para salir a predicar el Evangelio. Ellos habían sido elegidos por el Espíritu Santo. El Espíritu habló en medio de una reunión donde se encontraban los líderes de la iglesia de Antioquía en Siria, y ahí, ministrando al Espíritu Santo en ayuno, el Espíritu les dijo que apartaran a Pablo y a Bernabé para la obra que él los había llamados. Entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron al puerto de Seleucia para comenzar con este viaje. A continuación veremos en un mapa el recorrido que juntos Pablo, Bernabé y Marcos, sobrino de Bernabé, realizaron en este primer viaje. Primero vamos a hacer el recorrido y después vamos a ir mencionando punto por punto las partes más importantes en este viaje. Pablo y Bernabé estaban en Antioquía y fueron enviados por el Espíritu, descendieron a Seleucia, cruzaron hacia la isla de Chipre, descendieron en Salamina, cruzaron toda la isla hasta llegar a Pafos. De ahí zarparon hacia la actual Turquía, descendieron en Atalia, se trasladaron a Perge, subieron hacia Antioquía de Siria, fueron a Iconio, Listra y a Derbe. Desde ahí comenzaron su viaje de regreso, empezaron a moverse en el sentido inverso en el cual habían viajado: Listra, Iconio, Antioquía, descendieron a Atalia y desde ahí zarparon de regreso hasta el puerto de Seleucia y regresaron a Antioquía. Punto número 1. Su llegada a la isla de Chipre. Ellos descendieron en el puerto de Salamina y comenzaron a cruzar la isla. En todo lugar a donde llegaban, predicaban el Evangelio en las sinagogas. Así lo hicieron hasta llegar a Pafos, el puerto que estaba al otro extremo de la isla. Ahí conocieron a un procónsul llamado Sergio Paulo, que les pidió que le hablaran la palabra de Dios. Pero se encontraba junto a él un mago llamado Bar Jesús, que era más bien un falso profeta. Este varón, también llamado Elimas, resistía la palabra que Pablo estaba hablándole al procónsul, hasta que llegó un momento que Pablo se molestó y le reprendió. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Cuando el procónsul Sergio Paulo vio lo que había sucedido, creyó con todo su corazón en el Señor. Es a partir de este momento que nos narra la Escritura que Saulo cambió su nombre a Pablo, en honor al procónsul que se acababa de convertir, Sergio Paulo. Ahora Saulo se llamó Pablo. Este hecho nos muestra la autoridad y el poder que el Señor Yeshua le da a sus siervos
para predicar el Evangelio, de manera que aún podemos reprender la obra de Satanás y destruir, como lo dice Juan, toda obra del diablo en el nombre de Yeshua. Punto 2. Pablo predica el Evangelio en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Es interesante lo que aquí narra, porque cuando Pablo llega a esta sinagoga junto con Bernabé, se nos dice que después de estar en la reunión en el Shabbat, se le permitió a Pablo hablar. Y entonces Pablo comenzó a predicar el Evangelio, demostrando por las Escrituras que Yeshua es el Mesías. Entonces muchos creyeron y muchos gentiles también creyeron y le pidieron a Pablo que por favor el siguiente Shabbat les volviera a seguir hablando sobre este tema. A la semana siguiente nos dice Lucas que prácticamente toda la ciudad se había reunido para escuchar la palabra de Dios. Entonces los judíos, los principales de la sinagoga, se llenaron de celos y comenzaron a rebatir las palabras que Pablo estaba hablando. Entonces Pablo, molesto, les dijo: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Cuando los gentiles escucharon las palabras de Pablo, se llenaron de gozo. Y nos dice la Escritura que creyeron todos los que habían sido ordenados para vida eterna. Amén. Punto número 3. El Evangelio se predica en Iconio. En esta ciudad sucedieron cosas interesantes. Pablo comenzó a predicar en la sinagoga y muchos creyeron, pero muchos judíos estaban oponiéndose a la predicación y envenenaban la mente de aquellos que estaban creyendo. Por tanto, Pablo y Bernabé creyeron que era importante quedarse más tiempo en esa ciudad, y el Señor respaldaba su predicación con señales, prodigios, sanidades. Llegó un momento en que los judíos, puestos de acuerdo con los gobernantes, quisieron apedrear a Pablo, y entonces tuvieron que salir huyendo de la ciudad. Punto 4. Pablo y Bernabé son tenidos por dioses. Llegaron a la ciudad de Listra y al estar predicando, había entre la gente un hombre que era cojo de nacimiento. Entonces Pablo, poniendo su mirada en él y viendo que este hombre tenía fe para ser sanado, lo tomó de la mano y lo levantó y le ordenó que fuese sanado en el nombre del Señor Yeshua. Pablo le dijo: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Este hecho llenó de admiración a toda la gente, pero desgraciadamente empezaron a decir que Pablo y Bernabé eran dioses. A Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo le llamaban Mercurio, porque él era el que llevaba la palabra. Y entonces querían ofrecer sacrificios en honor a ellos. Entonces difícilmente Pablo pudo contenerlos, diciéndoles que ellos eran simplemente hombres, que estaban ahí para anunciarles la verdad, para que se convirtieran de todas estas banalidades, de todas estas ideas equivocadas, para que vinieran al camino de la verdad en Yeshua. De esta manera fue que lograron detener la intención de estas personas. Entonces llegaron a la ciudad judíos que venían de Antioquía y venían de Iconio, y persuadieron a la gente para apedrear a Pablo. Lo apedrearon y lo sacaron de la ciudad y lo dejaron ahí pensando que Pablo estaba muerto. Punto 5. Los discípulos emprenden el camino de regreso. Pablo no murió, sino que se levantó y aún de ahí viajó a la ciudad de Derbe, donde estuvo predicando el Evangelio. Y de ahí comenzaron el camino de regreso
descendieron hasta el puerto de Atalia y de ahí zarparon rumbo directamente a Seleucia y ahí subieron hacia la ciudad de Antioquía de Siria, regresando a la iglesia que les había enviado. Debemos de reflexionar que predicar el Evangelio no es una tarea fácil, no es una tarea sencilla, no es una tarea para la gente floja, no es una tarea para la gente que no está comprometida con Yeshua, para la gente cobarde. No, la tarea de predicar el Evangelio es para gente que está completamente comprometida con Yeshua y con el mensaje del Evangelio. El predicar el Evangelio es una tarea que solamente las personas que creemos verdaderamente que en Yeshua hay salvación, solo nosotros lo podemos hacer. La gente tibia no predicará el Evangelio. Predicar el Evangelio es una tarea para valientes, para personas que estamos dispuestos a enfrentar la adversidad, el peligro y aun si fuese necesario, a costa de nuestra propia vida, anunciar a aquellos que no conocen el camino de salvación. Y lo hacemos porque amamos al Señor. Lo hacemos porque sabemos lo que Él hizo por nosotros. No intentamos de ninguna manera pagar lo que el Señor hizo por nosotros. De ninguna manera. Pero sí queremos decirle al Señor, Señor, creemos en ti, estamos comprometidos contigo, con tu mensaje, con tu obra de salvación y de vida eterna. Amén.